Esta historia comienza de una manera bastante particular, ya que lo primero que vemos es a una waifu apuntando con un rifle a nuestro prota, Kanye Seiya, y eso era porque ella lo estaba invitando a un parque de diversiones, pero como ese lugar de diversiones nada tenía, pues el rifle estaba para que el prota no se escapara, por lo que sin más opción Kanye intenta apelar por el diálogo, diciendo que hay mejores maneras de invitar a una persona, pero en este caso la waifu no estaba para bromas, y el Kanye tenía que ir con esa chica sin decir ni una sola palabra, es decir, en vez de invitación es un secuestro. Ya en el día de la cita, el prota demuestra lo narcisista que es, ya que mientras esperaban sin hacer nada, en vez de revisar su celular, lo que hacía era mirarse al espejo, y por tanto no se le hacía raro que al ser supuestamente tan guapo, hiciera que una chica recién transferida lo secuestrara todo con tal de sacarle una cita, y esa chica de la que hablamos es Sento, la waifu de esta historia, quien por cierto estuvo vigilando a nuestro prota sin decir nada, y como para romper el hielo entre ellos, el Kanye le preguntó a qué lugar irían. Sento a esto respondió que irían a Imaburi, específicamente a un lugar llamado Amaji Brilliant Park. Al escuchar eso, Kanye intenta irse, pero la waifu no lo deja y lo vuelve a amenazar porque si no se somete sacará un pistolón, y sin más opción nuestro prota tiene que hacer caso, pero sin darse cuenta el bus llegó al supuesto lugar, y lo primero que ve es un castillo, y ante tal impresión piensa que tal vez esto no sea tan malo como pensaba, así que estando a punto de bajar, Sento lo detiene porque según ella, esa no es la parada a la que tienen que llegar, y es que resulta que el castillo que vio fue el de la entrada de un motel, y obvio que lo dejó algo consternado, aunque parece más desilusión. Sin embargo, esa parada, según nos cuenta, fue la antigua entrada del mencionado parque, pero desde hace 10 años que se cambió y no han podido lograr que se cambie el nombre de la estación, por lo que esto confunda a la gente y hace que el Brilliant Park pierda clientes. Kanye sospechando pregunta el por qué habla de clientes, a lo que Sento responde que eso es lo normal en los parques temáticos. Esto le parece un poco sospechoso a él, porque como una chica puede saber tanto de un parque, dejando esa duda detrás de su cabeza. Al llegar por fin al parque ve cómo este está en muy malas condiciones y casi abandonado por completo, y es que a pesar de ser domingo, este lugar apenas tiene gente para ocupar, y Sento interrumpiendo sus pensamientos le comenta que el número de visitas diarias durante vacaciones es de 2110 visitantes, lo que demuestra otra vez su interés acerca del parque, y ella demostrando ser casi mejor que una guía turística le muestra a nuestro prota cada una de las atracciones, describiendo un lugar lleno de diversión y realidad, pero la verdad resulta todo lo contrario a lo que se ve, y cuando llegaron a la atracción principal que es de la mascota del parque, Mofle, esa atracción que consistía en acabar con ratones con un arma de juguete tras jugar, resultaba ser tan difícil que en vez de alegrar a la gente lo que hacía más bien era hacerla sufrir, y así obvio que en las fotos la gente no podría sonreír, y además viendo que las personas con mayor puntaje en ese juego eran militares, a la habitación llegó Mofle que es, bueno, no sé qué sea, pero por algún motivo entre Mofle y Kanye se tuvo una rara tensión, que explotó cuando el prota llamó copia barata al pobre de Mofle, y esto obvio provocó que le lanzara su cámara para luego darle un madrazo en el estómago, haciendo enojar más a Kanye, y justo cuando ambos iban a dar con todo, Sento les disparó a ambos para que se calmaran, y mientras el prota ya se lamentaba por la vida que llevó, se dio cuenta que le dispararon con una bala no letal, eso debido a que según Sento no debería ensuciar ese lugar mágico con su sucia sangre. Entonces al salir del lugar, Kanye siguió hablando sobre Mofle, señalando que quien esté dentro del traje debería mejorar su actitud para por lo menos mantener a los clientes. Sin embargo, Sento lo interrumpe diciendo que dentro no hay nadie, y agrega que Mofle existe, y viene del reino de la magia, pero Kanye al escuchar eso piensa que su waifu es del tipo de persona que crea aún en este tipo de cosas, por lo que prefiere mejor no decir nada y dejarla vivir en su delirio. Pero siguiendo con la visita, o mejor dicho la cita, ambos recorren más lugares del parque hasta el atardecer. Mientras descansaban en el área de comida, Kanye se queja de que es un pésimo parque y que posiblemente el motel sería mejor, y así él empieza a dar un discurso acerca de que ese parque no entiende lo que es entretenimiento ni cómo atraer a los niños, que para que se cumpla un sueño debes empezar a creer primero en el mismo sueño, pero luego de dejarse llevar, Kanye recobra la compostura al ver la cara de Sento, y la chica acepta que él tiene razón, pero esas no son palabras de un estudiante de instituto. Ante esto el prota desvía la pregunta, y la chica saca un cuaderno con información sobre él, en donde tenía anotado en qué instituto va, su edad, con quién vive, destacando que es bastante talentoso pudiendo hacer casi todo, pero es demasiado narcisista, por lo que no tiene ni amigos, ni novia, y por eso come solo. Y Kanye viendo todo esto intenta quitarle el cuaderno a la waifu, pero se detiene cuando escucha el nombre de Kodama Seiya. Ese era el nombre de un niño a
actor bastante famoso que hace 5 años se retiró y se preguntaba qué pensaría de ese parque en la actualidad, y obviamente refiriéndose al prota, razón por la cual ella lo llevó al parque, Kanye le dice que Kodama Seiya murió hace tiempo y que si quiere sacarle provecho solo va a perder el tiempo, ya que no le importa, y aunque lo amenace con su rifle, él igual se irá del lugar, pero Sento lo detiene y le pide que coma unas croquetas antes de que se vaya, que a pesar de lo malo nunca es malo desperdiciar esa invitación, y al darle la razón Kanye prueba una croqueta, y después de sentir su sabor no puede detener si se terminó todas las croquetas, y ahí es donde el prota se entera que esas croquetas son exclusivas del parque, y en ningún otro lugar más las encontrará, y es así como Sento lo lleva a que conozca a la persona que hizo las croquetas, y durante el camino hace que entren a una zona solo para empleados, explicando el por qué Sento sabía tanto del parque, y al final terminaron llegando a la azotea del castillo donde se encontraba el administrador del parque, que era una joven chica con un vestido, y al verla, el prota tiene un pequeño flashback, y luego Kanye se acercó para hablar con la chica, quien se presenta como Latifa, la administradora del lugar, diciendo que ella prepara las croquetas cada día con mucho amor para que los visitantes puedan disfrutar un poco más de su visita. Esto hace que Kanye quisiera saber cuál es su objetivo, a lo que Latifa pregunta que si ya visitó todo el parque y qué es lo que piensa del lugar, a lo que este responde que es tan malo como una patada en la entrepierna. Ante esto, Latifa también reconoce que el lugar no es el mejor y encima está al borde de la quiebra, por lo que quiere que él sea el nuevo administrador del parque, ya que un oráculo predijo que él sería quien salvaría al parque, y es que la mayoría de los empleados del lugar vienen de Mapleland, el cual es un reino mágico de verdad, y ellos necesitan traer al menos 250,000 visitantes cada tanto tiempo, o si no el parque cerrará y los habitantes de Mapleland perderán su hogar y sobre todo su razón de vivir. Para el prota todo esto es difícil de creer, por ese motivo la princesa lo imbuirá en magia y para hacer eso tiene que besarlo, teniendo recuerdos de él de pequeño y perdiendo la conciencia. Al despertar se encuentra en su cuarto algo confundido, por lo que va al baño a lavarse la cara y ahí se encuentra Sento sin nada. Obviamente este cierra la puerta rápidamente y va a buscar al familiar con quien vive, y ahí se da cuenta que ahora él es capaz de leer mentes. Al día siguiente vemos a Kanye lidiando con su poder de leer mentes, y aunque su poder no esté tan roto ya que solo puede usarlo una vez por persona, el motivo de haber conseguido este poder es para que acepte el puesto de administrador. A pesar de tal ofertón, Kanye se volvió a negar, por lo que Sento lo volvió a amenazar, y dejando esto de lado, en el castillo descubrimos que Mofle es el tío de Latifa, por más raro que parezca, pero es así. Ellos hablan acerca de Kanye y es ahí donde Latifa pone su fe en él, ya que cree que con su ayuda las cosas podrían cambiar. Y ya luego en el parque conocemos a otras dos mascotas del parque, la oveja Macarón y el gato Tirami, los cuales se portan muy bien con los niños, a pesar de que literalmente los golpeen, pero ¿qué se le va a hacer? La única opción es liberar en privado su frustración, y al lugar llega Mofle, que está preocupado sobre el asunto del parque y dudan del por qué deben confiar en Kanye. Por otro lado, el prota vuelve al parque obligado por Sento. Obviamente durante el camino ya le explica varias cosas, como que Mapleland es un reino entre la tierra y el agua, que Latifa es la primera princesa de ese lugar, y lo más importante de todo es que ellos necesitan Animus para poder vivir. Y te preguntarás, ¿qué rayos es eso? Pues bueno, según nos cuenta, el Animus es la energía concentrada de la alegría de sus visitantes, y por tanto si no tienen visitantes no tendrán energía vital para seguir estando en ese lugar, por lo que salvar el parque termina siendo una cuestión de vida o muerte para ellos, ya que si les llega a faltar Animus desaparecerán. Por eso mismo ella quiere que hoy Kanye vea las oficinas de la administración, pero al llegar al lugar se topa con Mofle y por instinto el prota se pone en guardia porque Mofle lo vuelve a golpear, aunque bueno, el motivo por el que fueron ahí era porque había una reunión en el parque donde se presentó a Kanye como un nuevo interno del parque, y la reunión trataba de un acuerdo para conseguir tener 500,000 visitantes durante 5 años seguidos, o de lo contrario los derechos del parque pasarían a manos de Desarrollo Amagi, los cuales son las personas con las que hicieron tratos, ya que en los últimos años, al no haber alcanzado la meta que habían fijado por contrato, esto termina siendo la última oportunidad para cumplir con lo escrito en el contrato, y es que tal como van ahora, ellos por sí solo han conseguido en todos estos años solo 250,000 visitantes, y ahora solo les quedan 3 meses para conseguir todos los visitantes restantes, así que siendo realistas y viendo las condiciones en las que está el parque, pues la verdad ya valió madres, y es que aparte de no cumplir las cuotas de visita, también sus cifras económicas muestran pérdidas, y una vez terminada la reunión, Sento sigue con la esperanza de que Kanye sea el administrador y quería que todos lo conocieran, a lo que él luego le pregunta por qué no contrataron a algún administrador en vez de ir con él, pero como ella no es de ese mundo no sabe cómo pedir ayuda y en todos sus intentos siempre terminaba amenazando a las personas con su rifle, por lo que el único que cayó fue él. Así que regresando al tema, Kanye se va del lugar dejando deprimida a Sento, pero en la estación se topa con el inversionista que dice reconocerlo de aquel entonces cuando era actor, por lo que le da el consejo de que evite juntarse con perdedores, ya que lo vio cerca de los de Brilliant Park. Esto de cierta manera hizo que el prota decidiera regresar al parque, aunque
aunque según él era solo para devolver su poder. Así que una vez en el castillo ve que están reunidos todos los habitantes del parque que ya se habían dado por vencidos con su futuro, y la Tifa lo único que hace es confirmar sus sospechas diciendo que el parque tendrá que cerrar, pero ella intentará que encuentren un hogar decente en otro parque, algo que preocupa a los que no son populares ya que probablemente no los quieran en ningún otro sitio. Ante esto la princesa se puso a llorar ya que todo se debe a su incompetencia, pero en eso interrumpe Kanye, quien en vez de darles ánimos empieza a llamarlos inútiles, aparte de decirles que las personas que van a su parque son bastante güeyes, algo que hizo enojar a todos los miembros, pero a pesar de eso continuó con su actitud arrogante, ya que a él no le interesa si lo odian o no quieren verlo. Lo que sí les asegura es que él será quien haga un milagro con ese parque y lo salvará. Más tarde, junto a Sento y la Tifa, les explica que todo fue actuado y que solo hizo enojar a los miembros del parque, ya que lo más importante fue cuando llamó tontos a sus visitantes, porque ahí se dio cuenta que a ellos realmente les importan sus visitantes, por lo que se toman su trabajo en serio. Así que con eso fue suficiente para darle la esperanza de que aún pueden hacer algo, ya que a partir de ahora hará todo lo posible por el parque, aunque eso sí, luego de 3 meses de plazo se irá, así que su primera orden como administrador fue pedir varios documentos del parque a Sento, y como eran demasiados pues tuvo que quedarse a dormir ahí ese día. Luego vemos que Mofle va a un bar a reunirse con Tiramie y Macaron, quienes ocupan una especie de gema para que la gente los vean como personas normal. Además descubrimos que el gato, a pesar de su apariencia tierna, es un mujeriego, mientras que a Mofle le provoca inquietud el no saber qué hará Kanye como administrador, pues necesitarán de un milagro para tener visitantes lo más rápido posible. Y con todo esto dicho, adivinen qué sucedió, pues al día siguiente nuestro prota decide cerrar el parque, y pareciera que todo se echó a perder, pero aguanten que todo tiene una razón. Por otro lado, vemos como este, ya habiendo aceptado el cargo como administrador, se pone un traje y dice lo bien que se ve, y hablando sobre la decisión de cerrar el parque, su razón era para poder darle mantenimiento a las atracciones, pero en eso llega Mofle molesto a querer golpearlo, ya que cerró el parque sin avisar con antelación. Sin embargo, esta vez Kanye logra esquivar todos los golpes, y cuando iba a contraatacar, Sento le disparó a ambos para que se calmaran. Y una vez tranquilos, nuestro prota le dice a Mofle que si le interesan tanto los posibles visitantes que lleguen, él podría entretenerlos en la entrada, en lo que hacen su mantenimiento. En un principio a Mofle eso le parecía algo imposible, pero al oír a Kanye decirle que si ni siquiera puede hacer eso, no le queda de otra que encargarse él mismo. Luego de arreglar ese problema, Kanye organizó una reunión para tratar 3 puntos importantes. El primero era alargar la hora de atención del parque, el segundo era disminuir los descansos entre semana, pues había días como el viernes que cerraban, y el tercero y más importante era no cobrar por la entrada ni atracciones del parque. Una idea bastante alocada, ya que de por sí tienen pérdidas, ahora al no cobrar por la entrada ni las atracciones se quedarían sin dinero para no pagar la electricidad o el agua, aunque pensando en una solución, a Kanye se le ocurrió que podrían cobrar 30 yenes como excusa debido a que el parque cumplirá 30 años, aunque eso tampoco resulta muy rentable que se diga, pero a nuestro prota eso no le importa porque su prioridad es cumplir con la cuota de visitantes. Por otro lado, Mofle se quejaba como de costumbre de Kanye, pero también más o menos entendía que si no rebajaban el precio todos los miembros del parque estarían acabados, por lo que ahora resignadamente dispuesto, ellos y las 4 hadas del auditorio se encargarían de los visitantes de la entrada, por lo que ambos salieron con todo el ánimo, pero apenas se ponen en la puerta, un niño sale y golpea a Mofle quejándose de que quería ir al otro parque y no a ese, y que encima tenía que soportar esa copia barata, algo que como sabemos es lo que más molesta a Mofle, pero él se aguantó su enojo y no hizo nada. Ante esto la mamá del niño se acercó a detenerlo, pero no porque su hijo está haciendo algo malo, sino porque estaba tocando a Mofle y no sabe qué tipo de sociedad pueda tener. Encima de eso amenaza a Mofle con denunciarlo si le pasaba algo a su hijo, y como si no fuera poco también lo llama plagio, algo que hizo enfadar aún más al pobre de Mofle, y para complicar más las cosas llega el padre del niño que tenía apariencia de delincuente y le dijo que no quería golpear un plagio, y ya con todo esto definitivamente destruyó la paciencia de Mofle, el cual mandó a dormir a este señor padre, para luego ir por la madre y el niño, pero en ese instante llega Kanye a detenerlo, o eso era lo que se suponía, porque al final es Sento quien termina por dispararle a la familia de mamones, pero tranquilos porque las balas que utilizó la waifu eran balas especiales que hacen que las personas olviden lo ocurrido. Por otro lado, Kanye le sorprende que este Mofle haya aguantado un año de esa manera, y ante esto Sento le dice que no se confíe tanto, porque no tiene muchas municiones de ese tipo para andar causando problemas, así que teniendo el duro trabajo para hacer esas balas borramemorias, el prota le agradece por haberlo salvado de un problema bastante complicado, a lo que la waifu responde que es lo mínimo que podría hacer luego de que él salvara el parque, inclusive diciendo que se quedaría sin ropa con tal de eso, algo que Kenya se toma muy en serio, haciendo que Sento, la
Tifa y las hadas hagan un video promocional del parque que más que video promocional parece otro tipo de video. Y mientras editaban el video, Toriken, que es como se llama el dinosaurio, le sorprende que Mofle haya dejado que la Tifa participe en ese video, por lo que le pregunta el por qué, pero antes de recibir una respuesta llega Mofle a querer golpearlo otra vez, y de nuevo Sento les dispara a ambos para que se tranquilicen, pero la rabia de Mofle no se calmaba al pensar lo frágil que es la Tifa para este tipo de cosas, teniendo especialmente en cuenta que ella no debía salir del jardín donde hay una barrera mágica, dado que el estado de la princesa es un poco delicado, y no muchos deben saber de eso. Por esto Kanye le pide a Toriken que edite otro video que ya luego veremos, y a pesar de su idea el video no ha tenido tantas visitas como esperaba, y los visitantes del parque tampoco han aumentado, pero pasado un día el video tuvo muchas más visitas, y esto se debe a que grabaron a Mofle golpeando al papá de esa familia molesta, y Mofle le presume que su video tiene más visitas que la idea que tuvo, pero todo eso fue plan de Kanye, pues él subió el video de la pelea, así que sin saber que su rival lo llevó a la fama, luego Sento le pregunta si vendrá más gente al parque por los videos que subió, pero Kanye le responde que probablemente solo venga un 1% de los que vieron el video, aunque para él es más que suficiente, ya que hará lo que sea para atraer más visitantes, así sea uno solo más, por lo que Mofle, viendo su determinación, parece aceptarlo un poco más viendo tal sinceridad, aunque por algún motivo Sento parece deprimida por algo que aún no nos han dicho, y entonces, como Mofle dijo, la Tifa es algo frágil por lo que está en cama, y su descanso se dio porque se desmayó, pero según ella no es nada grave, y no deberían preocuparse demasiado, pero por otro lado, gracias a la promoción de los 30 yenes, el parque ha logrado aumentar los visitantes, e inclusive hay excursiones de niños que recorren el lugar, aunque en ese grupo vemos a 3 niños que parecen de todo, menos niños pequeños, y parecen ser infiltrados que saltaron sobre Sento y la dejaron en el suelo. Por otro lado, durante sus actividades en el parque como administrador, Kanye llega a solucionar varios problemas que tenían en cuestión de nada, demostrando que tiene habilidades en todo, dejando por detrás a Sento, quien se supone que era la que sabía más del parque que él, y para terminar el día, el prota debió organizar el papeleo o tener una reunión con Mofle, Tirami y Macaron, por lo que dejó encargada de la reunión a Sento, pero a la oficina llegaron las hadas con una preocupación, y en eso vemos como el problema tiene que ver con Sento, ya que su solución a todo es amenazar con su rifle y arreglar las cosas a la fuerza, y ella al verlos va a preguntar qué hacen ahí asustando a las hadas escondiéndose detrás de Kanye. Esto hace que él hable con la waifu sobre su forma de arreglar las cosas, sugiriéndole que debería de dejar de intimidar a la gente con su rifle, ya que gritarles no servirá de nada, agregando que si esa es la manera en la que ha estado administrando el último año el parque, no le extraña que dejara de ir la gente, pero todo esto no sirve de nada, dado que la chica llega a su límite, preguntándose qué es lo que debería hacer entonces, y es que ella ha dado lo mejor de sí, pero al final de cuentas no ha podido manejarlo del todo. Entonces al día siguiente Kanye va a hablar con la Tifa para ver cómo está, y ella lo invita a dar una vuelta a una noria donde vemos que Kanye tiene miedo a las alturas, y a pesar de tratar de ocultarlo, la Tifa se da cuenta para rápidamente calmarlo y le promete no contarle a nadie sobre su fobia, lo que hace que Kanye vuelva a tener un recuerdo donde está la Tifa, por lo que en ese instante le pregunta si se han visto antes, pero la princesa se queda un momento en silencio para luego decir que no lo recuerda. A todo esto, Mofle y Macaron estaban vigilando a ambos para que no pasara nada, y es que recordemos que para ella pasar sus recuerdos tiene que besarlo, así que por eso estaban vigilándola, pero durante el día siguiente Kanye trató de hablar con Sento, pero ella lo evitó, y como él es bastante orgulloso no volvió a hablarle de nuevo, aunque luego en el parque comenzó a llover, y esto trajo un problema consigo, ya que las bombas de drenaje del parque dejaron de funcionar, haciendo que la zona subterránea se inundara, y si eso llega a pasar tendrían que cerrar por un mes como mínimo, y esto sucedió ya que unos días atrás Kanye ordenó cerrar una de las bombas, dado que estaba averiada, y ocasionó lo que estamos viendo, y el prota no creer que eso afectaría demasiado, ahora está viendo las consecuencias de su imprudencia, y por más que trataba de pensar en una solución y se le acumulaban las ideas, nada parecía funcionar, hasta que a su salvación llegó Sento, quien tenía un plan para evitar la inundación, por lo que propuso usar unas 10 bombas manuales para drenar el agua, y luego de un rato lograron solucionar el problema, y con esto listo, Sento medio se disculpa con Kanye por su comportamiento hasta ahora, y así le cuenta que hasta que él se unió al parque, ella administraba el parque más por obligación que su habilidad, ya que al venir de una familia de militares, ella con el tiempo se convirtió en una guardia imperial, pero en su labor le correspondió una misión, y esa era ayudar al parque, y a pesar de que no fuera la más apta, igual aceptó porque quería estar a la altura de las expectativas de su familia, y por eso, orden que no se quería cumplir, pues el fusil le servía para disuadir a los demás. Sin embargo, hasta ahora ella solo ha hecho que la gente la odie por su manera de hacer las cosas, pero el prota al ver que la chica dejó su orgullo de lado, se sincera con ella, y le cuenta haber fracasado más que ella, inclusive le dice sobre su miedo a las alturas, un temor que desarrolló cuando era actor, pero aún así siguió haciendo las cosas por miedo a decepcionar a sus padres o perder su popularidad.
popularidad. Por esta razón fue que él dejó la televisión para estar un poco más tranquilo y así ir superando los problemas paso a paso, siendo algo que ella podría también hacer. Con eso dicho, le sube un poco el humor acento, sorprendiéndola porque Kanye dijera cosas como esas, y se pregunta que si acaso el prota quiso que ella se sintiera mejor. Así que dejando esto de lado, lo cierto es que con el problema de la lluvia solucionado, Sento pudo ver cómo toda la gente del parque la aprecia más de lo que ella cree, terminando de alegrarla y mejorando su relación con Kanye. Para luego de unos segundos pasamos a ver a un intrigante dragón despertar. Pero por ahora vemos otro día en una reunión con el personal. Kanye les cuenta que la estrategia de los 30 yenes les pasó factura y están en quiebra, por lo que no podrán pagarla a nadie durante ese mes, noticia que hace que Macaron y Tiramie se molesten especialmente, ya que el gato quería su dinero para ir a un cabaret, así que cómo era posible dejarlo sin un mes de placer. Entonces durante la reunión cada uno sugirió ideas para poder generar dinero, pero ninguno era bueno para estas cosas, hasta que Macaron mencionó una supuesta cueva de Dornell, la cual está al sur del parque, y la menciona porque allí hay un tesoro que podría solucionar momentáneamente sus problemas financieros. Sin embargo, esa zona está en un área de deportes abandonada, y eso era porque allí las atracciones quedaron incompletas, por lo que la idea es que exploren la cueva para encontrar el tesoro, y así poder seguir con el plan general de atraer gentes. Pero todo resulta algo complicado, porque ese lugar es una especie de laberinto que nada más dar unos pasos dentro es posible encontrarse con un muro sin salida. Ante esto, Kanye ya se estaba yendo pensando que era una pérdida de tiempo el solo hecho de proponerlo, pero ya que estaban ahí no había más remedio, así que en eso Tiramie encuentra una palanca que abre un camino para que sigan explorando, pero lo que no tenían en cuenta es que después de entrar la puerta a su espalda se cerró, así que no les queda otra opción que seguir explorando hasta encontrar una salida, y lo primero con lo que se topan son unas especies de guardias que les dan unas armas para que continúen su camino, pero sin querer Tiramie pisa una trampa que casi los mata, por lo que Mofle intenta armar una estrategia para que avancen con cuidado, pero de nuevo él termina siendo el primero en pisar otra trampa, en la que aparece una roca gigante, y durante el resto del camino de alguna forma se las arreglaron para sobrevivir a las trampas, hasta que una bola de acero iba a golpear a Kanye, pero Sento lo salva, aunque ella recibe el golpe cayendo junto a Macaron a un agujero. Ahora los tres que quedaron lograron salir del lugar con trampas, pero ahora se encuentran con una especie de orcos que no tienen mucha pinta de ser amistosos, por lo que terminan peleando contra ellos, dejando ver un lado medio sádico de Mofle y Macaron. En cambio, por el lado de Sento, ellos despertaron en una celda, pero con su arma no les fue difícil liberarse. Entonces, ambos avanzaron por un pasillo hasta encontrar un cuarto lleno de fotos de idols y modelos, y en medio de todo estaba Dornell, alguien que se supone que se perdió en ese laberinto y nadie supo más de él, pero resulta que al perderse se quedó ahí abajo coleccionando figuras, jugando videojuegos y viendo anime. Así se estuvo de otaku durante 10 años, y encima de eso tenía de sirvientes a unos topos que le hacían la vida perfecta, aunque regresando con el otro grupo, ellos lograron escapar a duras penas de los orcos, pero se encontraron con el dragón que había despertado antes de lo esperado. Entonces el dragón dice haber alcanzado todo conocimiento, y ahora se pregunta la razón por la cual fue despertado, a lo que Kanye intenta explicar la situación del parque, pero el dragón no le cree de buenas a primera, y más bien pensó que quería a toda costa su tesoro, por lo que de esta manera el dragón decide cobrarles con sus vidas, y como si no fuera poco, al lugar llegaron los orcos, y mientras Mofle y Macaron ya estaban listos para pelear hasta la muerte, en eso Kanye reta a este gruñón dragón para que le pregunte lo que sea, y él se lo responderá para demostrarle que aparte de lindo, él es el más listo también, así que si lo logra hacer, el dragón los tendrá que dejar ir. Este dragón confiado acepta, y empieza a hacer una pregunta muy antigua, pero Kanye con su poder de leer la mente le dice la respuesta, inclusive antes de que le diga la pregunta, haciendo que el dragón se altere y pierda toda esa aura amenazante que tenía, y Mofle piensa que viéndolo bien, él puede derrotarlo, por lo que le da un golpe y con solo eso el dragón ya estaba agachado pidiendo perdón, y que se dejó llevar debido a que ha pasado mucho tiempo desde que alguien entró a la atracción. Entonces al preguntar por eso, el dragón les explica que la cueva es una atracción basada en calabozos y exploración y los supuestos orcos eran unos topos disfrazados, así que con todo explicado, luego el grupo se encuentra con Sento y Macaron, para luego sorprenderse al ver que el tesoro que buscaban sí era real, pero ya lo habían ido gastando poco a poco por lo que ya no queda nada. Entonces al salir del lugar, Kanye va a hablar con la Tifa sobre lo sucedido, contando que ella tampoco tenía idea de lo que pasaba, para al final terminar contratando a los topos y al dragón para que su atracción vuelva a funcionar, y sobre su preocupación de dinero se les ocurrió vender la colección de figuras y demás cosas de Dornell, y esto a modo de compensación porque después de todo él se la pasó 10 años viviendo de a gratis. Después pasamos a ver a Tiramie y Macaron planear algo con una semilla sospechosa que desean plantar, pero ahora resulta que en el parque hay más problemas de lo pensado, pues ahora les falta personal, y la situación no pinta muy bien que se diga, ya que siguen sin tener mucho dinero pero el personal igual es necesario, así que harán unas entrevistas. En un momento intentan hacer
hacerle una broma a Sento diciéndole que si se presenta alguna chica bonita, ella tendría que darle su lugar, pero como la waifu no entendió la broma, se resignó con que si la chica era más capaz que ella, pues cedería su puesto sin problema, y ante el tono serio los demás tuvieron que explicarle que era solo un juego. Entonces, como Sento se toma las cosas muy en serio, ella tuvo un sueño en el que Kanye contrataba a 3 chicas para que ocuparan su lugar y se pegaban bastante a él, siendo algo que la verdad a ella le molesta, por lo que al despertar siguió pensando en eso, y con el solo hecho de pensar que podría ser sustituida y por tanto alejada de Kanye, esto le dio una punzadita en su corazón, despertando así sin querer ciertos sentimientos por nuestro prota. Así fue como ella durante el desayuno se topó con Macaron, quien intentó hablar un poco con ella, pero solo respondió de manera cortante, mostrando que no es muy buena socializando y no sabe decir las cosas que piensa o siente, y viendo su situación, Macaron aprovecha su descuido para ponerle en su comida una de las semillas que vimos antes, y por algún motivo este se emocionó, y es luego donde vemos a Sento en la preparatoria donde una compañera le pregunta si está bien, a lo que sorpresivamente le responde exageradamente sincera, ya que le cuenta todo lo que le preocupaba, desde su mal sueño hasta no saber si está ayudando correctamente a Kanye, y es que luego nos enteramos que esas semillas son conocidas como abrecorazones, y como dice su nombre, pues ya sabe, abre tu corazón al punto de hacerte cometer sincericidio, y lo que de verdad quería hacer Tiramie con esa semilla era que Macaron se la diera a su ex, para así quitarle la custodia de su hija a esa mujer. Sin embargo, de algún modo cayó en Sento. Por otro lado, Tiramie se lamenta por no haber podido preguntarle cosas pervertidas, a lo que Macaron le responde que si le dice eso en persona, ella lo mataría sin pensarlo, y justo como lo dijo, ella se les apareció a sus espaldas para dispararles, y el pobre de Mofle igual se llevó un disparo porque sí. Kanye llegó al lugar a avisarles que las entrevistas se van a realizar y que vayan al lugar para dar su opinión. Esto resultó algo malo para la waifu, pues desde la mañana está preocupada por las entrevistas y ahora no podrá ocultar lo que piensa y en especial los sentimientos que tiene por Kanye, algo que casi se le sale más de una vez. A pesar de eso, ella asistió al lugar de las reuniones. A las entrevistas se presentaron 2 personas bastante raras, desde un intento de un político, un luchador, uno que se creía ninja y hasta un astronauta, pero como la falta de personal es bastante grave, Kanye terminó contratando a todo el que se le presentaba, hasta que llegó una chica bastante normal, pero era una de las chicas con las que había soñado Sento, haciendo que ésta se incomodara porque pensaba que su sueño era una premonición, y fue así que durante la entrevista lograron ver en el currículum de Eiko que ella había participado en algunas producciones, por lo que preguntaron en qué tipo de producciones había participado, pero resulta que estas eran AB, es decir, Adult Video, y ante esto Kanye intentó mantener la calma ante tanta sabrosura, pero Mofle insistía en que le preguntaran su nombre artístico y cuál era su primer video, por lo que la cuestión ahora era decidir si contratarla o no, y para eso se tomaron su tiempo, pues Sento estaba bastante alterada porque primero, obvio, estaba su sueño, segundo, sus antecedentes, y además, y lo más importante, Kanye parecía interesado en su historia laboral y como que tenía ganas de contratarla, por lo que ante tantas razones pues resulta difícil procesar cuando tienes al crush a tu lado. Al final la terminaron contratando y Kanye le pide a Mofle que le avise si descubren el nombre artístico de Eiko, y con esto dicho parece que la suerte de Sento no parece mejorar, ya que la siguiente en ser entrevistada era otra de las chicas con las que soñó, y esta sí que llegó en una situación rara, porque a ella la habían apuñalado y el responsable era su hermano que no quería que trabajara, y entonces Mofle probó su capacidad para pelear, la cual lo dejó fuera de combate, por lo que se ganó su contrato, porque claro, hacía falta seguridad. Y ya para finalizar, como no había otra manera, llegó la última chica con la que también había soñado Sento, una tal Shina, y al parecer estaba muy nerviosa y apenas dijo palabras, pero la terminaron contratando también, porque ella era la que menos le preocupaba a Sento, ya que no sería capaz de seducir a Kanye, aunque igual debería tener cuidado con las calladitas y tímidas. En fin, que antes de irse, Sento se abre un poco más con Kanye y al no saber actuar con las personas, esto ciertamente le ha traído problemas. Por eso primero acude a su arma, y nuevamente Kanye la anima, aunque a su manera, de que es mejor que el resto. Sento admira sus capacidades y forma de ser, y cuando iba a decirle que por eso le gusta, se empieza a golpear y se va de la habitación. Kanye, como todo hombre, pasó todo el día sin darse cuenta de lo que trataba de decirle Sento. Igual se nos explica que lo de Eiko había sido una condición y cuando dijo AB era Animal Videos, no lo otro. Ahora bien, con todos los cambios, la zona acuática ha tenido bastante éxito, pero no tanto como el que necesitan. Por eso harán una especie de evento en el que Sento se
se disfrazara de pirata, pero no sé qué clase de piratas ha visto, ya que ella, para disfrazarse así por ese mismo motivo, hay una situación medio tensa entre ella y Kanye, en la que ambos se sonrojan, y como estaba en un estilo un poco subidito de tono, ella tenía que tener en cuenta que habían varios niños en las zonas de juego. Así también apareció un tiburón que ellos creyeron que era parte de la atracción, pero resultó bastante aterrador, aunque cuando vemos bien no había necesidad de tener miedo, porque el tiburón no era una amenaza, sino más bien un trabajador con una peculiaridad, que si se mojaba cambiaba de forma, y entonces para evitar más problemas mejor lo enviaron a la zona de máquinas, algo que agüitó a este tiburón. Y luego resulta que el parque solo tiene problemas porque aparece un aviso de peligro de inundación, y el motivo es una puerta que conecta con el mundo de Mapleland, y fue usada para transportar los materiales con los que se construyó el parque, y es que se supone que estaba sellada, pero ha empezado a tirar agua hasta que la puerta cedió por la presión, y mientras eso ocurría, en la zona acuática se llevaba a cabo el evento de los piratas que tomaban como rehenes a los visitantes, y el evento iba tan bien que hasta la princesa fue al lugar a verlo, pero todo cambió cuando lo que parecía ser una actuación terminó siendo real, y es que resultaron ser unos verdaderos piratas que aprovecharon la puerta subterránea para cruzar desde Mapleland al parque. Sin embargo, los visitantes creyeron que era parte de la actuación, así que no le dieron mucha importancia realmente, aunque el pirata intentó convencerlos de que se unieran a él, y eso que hasta les dijo que pensaba dejar que hagan lo que quieran con las mujeres, y antes de acabar de hablar, Tiramie se había puesto de su lado, por lo que ahora la tripulación del barco intentó capturar a los visitantes, aunque no eran algo que no podrían manejar la gente del parque, o eso creían hasta que capturaron a la Tifa. Ante esto, Kanye intentó hacer algo, pero terminó siendo absorbido por la grieta, por la que vinieron los piratas, y entonces como capturaron a la Tifa, que es la princesa de Mapleland, no tuvieron otra opción que rendirse y servirle al pirata y su tripulación, por lo que al servirle el licor, el pirata demostró tener cierto miedo a los tiburones, algo que le vino como anillo al dedo a Kanye, ya que se encontró con Hao, el tiburón. Por su lado, Sento, Mofle y Macaron estaban siendo obligados a saltar por la tabla hacia unos tentáculos raros, todo eso por orden del pirata, y el encargado de hacerlo saltar era Tiramie, primero engañando a Macaron y lo empuja, luego seguía con Mofle, pero este fue más astuto, logró esquivarlo y lo empujó, para después ir a liberar a su sobrina la princesa, pero todo eso había sucedido en su mente en realidad, ya que él mismo se resbaló y cayó en los tentáculos. La última era Sento, que emanaba un aura de muerte haciendo que Tiramie tema por su vida y acabe cayendo por su cuenta, y Kanye, aprovechando el momento para hacer su contraataque, logró acabar con la tripulación enemiga, pero mientras hacían el contraataque, sin querer usaron a Hao como bala de cañón, llegando a la pelea justo para asustar al pirata y hacer que se rinda, y viendo el impacto que tuvo el entre comillas evento, obligó al pirata que trabaja en el parque como parte de la atracción, y Tiramie, diciendo las palabras "así todo lo que bien empieza bien acaba", con eso intentó salir sin culpa alguna, pero al final terminaron desquitándose con él tirándolo a los tentáculos, pero como no sabían hacer un nudo bien, tanto Tiramie y Mofle cayeron con él, y otra vez vemos a Macaron planeando algo, y esta vez con Sento, y por más raro que parezca, ella posaba para él, algo que obviamente ella no haría, y por la excesiva cantidad de trabajo como administrador, Kanye terminó cayendo inconsciente. Por ese motivo debería pasar descansando todo ese día, igual faltaría la preparatoria, razón por la que Sento fue a visitarlo, aunque Kanye notó algo raro en su cabeza, y ella le pidió que no le preste atención, y empezó a acercársele a él diciendo que no puede ocultar más lo que siente, como si quisiera besarlo, y ya cuando estaba muy cerquitas de él, resulta que en realidad era Tiramie que estaba usando un disfraz mágico, y el traje de Sento era un prototipo no replica todo, aunque lastimosamente para ellos Sento los había oído, pero la idea es que usen el disfraz mágico para reemplazar a Kanye, y no pierda su asistencia perfecta en el instituto, y la primera en usar el traje fue Sento, que como conoce al prota no le sería muy difícil hacerse pasar por él durante su camino al instituto, aunque los niños que siempre saltan sobre ella aparecieron, pero gracias al disfraz no le hicieron nada. Al llegar a los casilleros se encontró con una carta de amor, o sea que alguien quería confesar sus sentimientos a Kanye, así que sin saber qué hacer, Sento decidió asistir al lugar que decía la carta, pero ya sea para bien o para mal, la chica se había equivocado y la carta era para otra persona. Como era Sento y no Kanye, ella se lo tomó con calma y bastante bien, apoyando a la chica con su amor, algo que despertó ahora interés en la chica, pues antes de irse le dijo que le alegraba haberse equivocado de casillero. Al día siguiente era el turno de Macaron, pero Sento no creyó que era importante contarle lo que había sucedido con la chica, solo que la personalidad de Macaron resultó ser la de un delincuente, por lo que llamó mucho la atención y hasta se fugó de clases. Mientras estaba afuera escuchó a dos chicos discutir, y resultaba ser la chica del día anterior, la cual se estaba disculpando con el chico al que se suponía que se iba a confesar, solo que ahora mismo ella ya no está segura si siente algo por él. Macaron creyó que sería bueno ayudarlos, por lo que intervino sin saber que el motivo de la indecisión de la chica era el mismo, y por eso obviamente se complicaron las cosas porque el chico quiso
quiso golpearlo, pero no le afectó en nada. Después de todo estaba usando un disfraz, y sin querer Macaron terminó hablando sobre lo que aprendió de su divorcio, y que ella no ha causado problemas, sino que solo está aclarando lo que verdaderamente siente. Esto hizo que la chica que dudaba de sus sentimientos ahora tenga claro que quiere a Kanye, pero después el turno pasó a quien probablemente cause más problemas, o sea Tirami. Macaron tampoco contó nada acerca de la situación con la chica, y tal como era de esperarse, este tipo estaba por causar problemas, y esto debido a su excesivo gusto por las mujeres. Y para hacer peor las cosas, la chica del día anterior se acercó hacia él queriendo hablar con Kanye, pero este empezó a coquetear de una manera demasiado directa, casi al orden del acoso, por lo que dio la impresión de que sale con muchas mujeres, así que termina dejándolo. Y es así como el último día fue de Mofle, y a este pobre le tocó pagar todo lo que hizo Tirami, o sea compañeras que lo confrontaban por lo que le hizo a la chica de ayer, y ellas querían que se disculpe, algo que hizo Mofle sin problemas. Después de todo, la reputación de Kanye, no la suya, inclusive poniéndose de rodillas, y la situación parecía pintar bien, hasta que una de las chicas dijo que seguramente se burla del amor y es como los plagios de romances, y como sabemos que lo que más le molesta a Mofle es ser llamado plagio, hablando acerca de lo que realmente es el amor y que las que no lo comprenden son ellas, al lugar llegó el chico que fue rechazado en un principio diciendo que todo lo que hizo Kanye fue porque él se lo pidió, así que pensó que si la chica llegaba a odiar a Kanye todo volvería a la normalidad, así que pide perdón y le dice al tipo que espera que se convierta en un hombre digno de ella, solucionando así el problema, pero el que en realidad había ido al lugar fue Kanye disfrazado para lograr proteger su integridad en el instituto, pues si no hacía nada todas las chicas del instituto terminarían odiándolo. Ya de regreso al palacio, Sento se encontró con Kanye y la princesa hablando muy tranquilamente, pero sobre todo se llevaban bastante bien, algo que parece deprimir un poco a Sento. Otro día en el auditorio, las cuatro hadas tienen problemas para coordinarse y hacer su presentación, por ese motivo la Tifa las invitó a comer para que puedan hablar del tema, y una vez en el lugar se puede ver que tal vez los problemas son debido a la personalidad de cada una, ya que Muse siempre intenta ser responsable y la líder del grupo, Salama es bastante indiferente y se la pasa en Twitter, Kobori en cambio es neutral y algo reservada, y Sylphie es como rara, o mejor digamos que es extrovertida en extremo. Entonces, como solo hay una salsa, la Tifa va a buscar más, esto como excusa para que puedan hablar entre ellas. Eso sí, antes de irse les avisa que hagan lo que hagan no presionen un botón que hay en la pared, y eso solo tuvo el efecto contrario, ya que terminaron por pulsar el botón. De repente todo el parque entra en estado de defensa cerrando las puertas y preparándose para un ataque. Por esta razón el castillo no dejará entrar a nadie. La única forma es que se desactive por dentro, y las únicas que podrían hacerlo son las hadas, pero están encerradas en la habitación de la Tifa, y lo otro que pueden hacer es esperar que pasen 24 horas para que el sistema se desactive, pero eso no era una opción ya que al día siguiente era sábado, y tendrían muchos clientes, y deben hallar la manera de desactivar las defensas del castillo, y es por esto que a Mofle se le ocurrió que si no pueden atacar frontalmente lo harán desde el aire, y con ayuda del dragón se acercó lo suficiente como para atacar a los cañones, y al parecer como que le funcionó, pero los cañones demostraron que nunca fallan acabando con el pobre Mofle, pero al leer el manual de las defensas, Sento descubre que se pueden desactivar con un botón al que se llega por un pasadizo en el cuarto de la Tifa. Algo extrañado, Kanye le pregunta a la Tifa si es que no lo sabía, por lo que ella solo sugiere que puede que sí lo haya sabido, aunque es como si se lo hubiese olvidado, y es preocupante porque esta no es la primera vez que demuestra no recordar cosas del pasado, aunque ahora lo importante es desactivar las defensas del castillo, por lo que les cuentan a las hadas sobre lo del pasadizo y que se encargarán de pulsar el botón de apagado, y para llegar deberán superar unas pruebas, siendo la primera una prueba de canto. Deberán conseguir una puntuación de 300 puntos entre las cuatro, ya que si no lo hacen recibirán un castigo. Sin más opción tuvieron que cantar en esa prueba, y la que más destacó fue Muse, quien mejor canta. Pero el problema viene cuando la calificación es en conjunto, es decir, que por una que lo haga mal las demás igual serán castigadas. Con lo que no contaban es que Salama era pésima cantando, por lo que no consiguieron la puntuación necesaria y recibieron una descarga eléctrica. Entonces, ante eso lo volvieron a intentar, y esta vez Muse dio todo de sí para conseguir una puntuación perfecta, logrando abrirse camino a la siguiente prueba, y haciendo que cada vez se entiendan mejor entre ellas. La siguiente prueba fue de baile, e igual que la anterior deben conseguir 300 puntos, y si no lo consiguen serán castigadas. Ahora la del problema fue Kobori, ya que no se le daba para nada bien lo de bailar, llegando a sentirse una inútil en su grupo, ya que después de todo en su actuación deben estar coordinadas al moverse, pero esta vez fue Sylphie la que consiguió la puntuación perfecta para ayudar a su amiga, y así pasando esta prueba luego tocó ir a la tercera, la cual era una de escribir rápidamente en una computadora, pero quien no era buena para esto era Muse. Sin embargo, con la rapidez de Salama lograron superar la prueba, y con mucho esfuerzo y el poder de la amistad lograron llegar a la última prueba, dejándolas entrar así en una pequeña habitación en la que deben decidir quién morirá a base de votos, y la forma de superar la
la prueba es que cada una vote por sí misma para que se anulen los votos, quedando en uno cada una de ellas. La prueba se detuvo mostrando el gran aprecio que se tienen entre ellas y cómo su amistad se ha reforzado. Así lograron desactivar las defensas del parque. Ya en el día siguiente vemos a las hadas siendo mejores amigas y eso se refleja en su actuación, la cual les va muy bien pues ahora se coordinan perfectamente, y por eso Sento informa de esto a la princesa, además de que le pide que mantenga oculto lo que ella ya sabe a Kanye, y al parecer lo que sea que estén ocultando parece ser la razón por la que Sento se había deprimido el otro día. Ahora, dejando eso de lado, parece que en el parque todo va yendo mejor, cada vez tienen más visitantes, hasta lograron abrir más zonas, y también lo abrieron en la noche, e inclusive las atracciones han cambiado para atraer a más público, aunque en algunas cosas creo que han exagerado, pero bueno, lo cierto es que hasta han logrado tener publicidad de la televisión y aparecerán en una revista, y suplantado ahora en el bar, como siempre, ahí estaba Mofle, Macaron, Tiramie y Sento, celebrando por tener cada vez más visitantes, aunque a Sento hay algo que la ha estado inquietando. Al día siguiente Sento prueba las diferentes creaciones de la Tifa para las croquetas, y en ese momento la Tifa pierde el equilibrio y se desmaya. Al escuchar eso, Kanye fue a verla en el lugar, y ahí estaban Mofle y Sento, por lo que Kanye piensa que lo que le ocurre no es normal, y pide que le cuenten qué es lo que sucede, pero a esto Mofle va del tema, y se va. Sin embargo, Sento sí le cuenta qué es lo que le ocurre, y es que como él ya lo sabe, los habitantes de Mapleland necesitan de Animus para vivir, pero hace muchos años atrás un dragón atacó Mapleland, y nadie fue capaz de detenerlo, a excepción de un mago que dijo que se encargaría del dragón con la condición de casarse con la princesa, y tal como prometió lo hizo, pero ante esta promesa fue el rey quien no cumplió con lo dicho, e hizo que el ejército se pusiera en contra del mago, pero ya en las últimas, el mago puso una maldición de absorción de Animus sobre la princesa, y es lo que ahora explica el actual estado de la Tifa, porque ella es la princesa de esa historia, y lo único que se le ocurrió al rey para evitar esa maldición de su hija fue hacer que la princesa fuera a otro mundo con un abundante Animus, y esperar que se recupere. Esa es la razón de ese parque, por eso es que debían evitar como sea que el parque cierre, o si no la Tifa desaparecerá. Ya sabiendo de su condición, la Tifa y Kanye hablan un poco, en donde ella le pregunta cómo va el parque, y Kanye es sincero, y le cuenta que a cómo van las cosas es prácticamente imposible llegar a su meta, y aunque es verdad que los visitantes han aumentado, lo cierto es que esa cifra no es lo suficiente como para llegar a la meta, y solo un milagro es lo que los podría ayudar, y eso por lo visto no va a pasar. Entonces la Tifa responde que ya ocurrió un milagro, y si él no lo cree, solo debe ver a la gente del parque, ya que ahora cada uno de ellos sonríe, y siempre están felices, y eso es suficiente para ella, ya que ese fue el milagro causado por él. Ante todo esto, ella ya aceptó su situación y su destino, y en ese momento varios recuerdos de la Tifa invadieron la mente de Kanye, y él pregunta si realmente está bien con eso, por lo que la Tifa se esfuerza para mostrarle que está bien, y no es nada realmente. Eso llena de determinación a Kanye, que no va a permitir que las cosas terminen así, volviéndose mucho más directo y duro con los demás, llegando al borde de la desesperación, ya que cada día se la pasaba buscando cualquier forma de aumentar la cantidad de visitantes, aunque fuera uno más contaba, pero a pesar de sus esfuerzos, según las estadísticas, ellos están muy lejos de llegar a lo acordado. Por esa razón el prota llega a estar tan desesperado que termina explotando, y Mofle lo enfrenta, pero al saber que todo lo que hace es por su sobrina, él deja el lugar, y ya en tiempos de vacaciones de verano, allí es cuando más visitantes pueden recibir, pero aún así no es suficiente, y es durante la noche en el que Mofle se acerca a hablar con él, y aunque ambos no se soportan, igual tienen que hablar. Entonces Mofle le pregunta por qué se desesperó tanto, y el motivo es que Kanye conoció a la Tifa cuando era pequeño, y de alguna manera logró entrar en el castillo y se encontró a la Tifa llorando por la maldición del mago, y vio lo sola que se sentía, por lo que él intentó hacerla reír pero fue en vano, y al final solo soltó una pequeña sonrisa, pero era más de consuelo que de felicidad verdadera. Por eso él se juró a sí mismo que la salvaría, aunque hay algo más que le inquieta, y eso es que cuando la conoció de pequeño y ahora parecen tener la misma edad, y es que al parecer la maldición que tiene no solo afecta a su salud, sino que hace que sus recuerdos y desarrollo físico se reinicien cada año. Es por eso que parecía no recordar algunas cosas, ya que el día que fue hechizada fue el 1 de agosto. Entonces cuando llegue ese día, ella olvidará todo sobre Kanye, y al escuchar eso, él se vuelve a llenar de determinación porque no se permitiría dejar a su waifu por segunda vez, por lo que como fuera, él lograría salvarla, y allí recién se entera que Mofle es el tío de la Tifa. Entonces con una última jugada en mente, Kanye lo arriesga todo para salvar a su chica. Su idea era usar el estadio que tienen en el parque para poder conseguir los 100,000 visitantes en los 10 días que quedan, ya que si logran auspiciar un partido
profesional pueden lograr llegar a la meta. Durante todo un tiempo le pidió a Toriken encargarse de buscar un evento para usar el parque, y es que hace unos días lo contactaron contándole que el estadio en el que iban a jugar un partido importante está en reparación, por lo que esa es su oportunidad para que usen su estadio, aunque el problema que tienen ahora es conseguir la autorización para acoger el partido, ya que los encargados de conseguir el permiso fueron Toriken, Kanye y Sento, y a pesar de ser ellos, las posibilidades que consigan el permiso no son altas, pero aún así lo intentarán. Entonces en la reunión los oficinistas buscaban el mínimo problema para no dar el permiso, ya que daban como terminada la reunión, pero Kanye interrumpió dando soluciones a todo problema que vieron posible, pero aún así no parecían ceder, por lo que Kanye usó su poder para leer mentes, y lo único que verdaderamente les importaba a los oficinistas era el precio por usar el estadio. Con esa carta en su mano, Kanye les ofreció que todo sea gratis, desde el uso del estadio, el transporte de los jugadores y la publicidad, todo con una condición: todas las personas que vayan a ver el partido tendrán que entrar por la entrada principal del parque. Con tal oferta les sería imposible rechazarlos. Ante esto, el encargado del césped del estadio fue Tiramie, y aunque acabó capturado por sus creaciones, aún así consiguieron autorización y aprobación del equipo que iba a jugar. Pero a pesar de que todo comenzó a marchar bien, no todo era felicidad, ya que Kanye pidió a Sento reunir a toda la gente del parque, y tenía que informarles de algo importante, y eso sería que venderían la zona sur del parque para patrocinar el partido de fútbol, ya que si seguía así los dejarían en bancarrota, pero al vender esa zona del parque lograrían tener el dinero más que necesario. Varios mostraron sus dudas acerca de la decisión, pero al saber que es por su futuro empezaron a aceptarlo, ya que no es importante aferrarse a un terreno que nunca usarán, dado que lo más importante es sobrevivir, y como solo quedan 9 días para llegar al día del acuerdo, los próximos días se encargaron de promocionar y preparar el estadio. De este modo, Kanye va a hablar con la Tifa para pedirle perdón por haber vendido una parte del parque sin consultárselo primero, pero a ella realmente no le importa, ya que ahora mismo él es el administrador y tiene completa libertad de hacer lo que quiera. Y como Kanye sabe que es una pérdida, pero ya verá que para agosto todo va a ir mejor, aún eso no era posible, ya que si el parque sobrevive, ella igual olvidará todo. Y es que cuando el reloj marque la medianoche del 1 de agosto, ella reseteará hasta sus sentimientos, pero como ya están a pocos días de llegar al acuerdo con Amagi, el empresario fue a ver cómo iban, y como son incapaces de irse sin luchar, el motivo principal por el que estaba ahí era para informar una cláusula del contrato, y es que el máximo de tiempo son las 9 de la noche. Pasado ese tiempo no contará ningún visitante más. Kanye está algo confiado, pues el partido inicia a las 6 y no deberían tener por qué preocuparse. Entonces el día del partido llegó finalmente. Todos se prepararon para recibir a los visitantes, por lo que tendrán que dar lo mejor de sí en un todo o nada, y el número de visitantes fue aumentando, y mientras el día pasaba cada vez más de ellos se acercaban a la meta establecida, y con el esfuerzo de cada uno al máximo en sus atracciones llegaron a su límite rápidamente, por lo que ahora hay más gente de la que se pueden encargar. Ya por la tarde llegó aún más gente por el partido de fútbol, y todo parece que fue muy bien, ya que las últimas personas ya habían llegado a ver el partido. Sin embargo, lastimosamente aún les faltaban 252 visitantes para ser exactos. Aún así el partido ya había iniciado, y parecía que ya no llegaría nadie más, por lo que están en problemas, ya que solo quedan unas pocas horas para que el contrato se cumpla, y cada persona del parque fue a buscar cualquier persona que pueda ir al parque, quien sea. Cada persona que cruce esa puerta es crucial para ellos. Aún así el tiempo sigue pasando, y no han conseguido que gente llegue al parque, y estando tan cerca no es momento para rendirse, por lo que Moff anima a todos a hacer lo que puedan, y él es el primero en dar el ejemplo, llamando a la taberna a la que suelen ir y pedir que todos los que estén ahí vayan al parque, y él pagará la cuenta de los que vayan. Siguiendo su ejemplo, cada uno empezó a llamar a familiares, amigos, conocidos, cualquiera que pueda ir al parque ahora mismo. Todos empezaron a hacer llamadas hasta Kanye se tragó su orgullo y llamó a las chicas con las que tuvo problemas cuando estuvo enfermo, y a la hora acordada, cuando estaba a escasos minutos para terminar, en ese momento llegó la gente que habían llamado. Inclusive Tiramie hasta se sacrificó acusando infidelidades para que muchas de sus viejas fueran a buscarlo, y con eso los visitantes que necesitaban siguieron disminuyendo, y parecía que lo iban a conseguir, ya que estaban por lograrlo. Inclusive las personas a las que llamó Kanye llegaron, pero lo malo es que ellos eran los últimos, y al parecer ya no llegaría nadie más al lugar. Aún así les faltaban solo 3 personas para conseguir su objetivo, y lo único que les quedó fue rogar por un milagro, y ese milagro ocurrió, ya que al parecer los 3 niños de siempre que atacaban a Sento fueron los que llegaron, y con esos 3 niños lo consiguieron, logrando salvar al parque haciendo así lo imposible, 500,000 visitantes en menos de 3 meses. Kanye ante esto cae del cansancio, ganándose por fin la confianza de Mofle, quien lo llama por su nombre, ya que él es su salvador, y ya lo único que les quedaba era celebrar por su triunfo, por lo que Kanye llegó a informar que como acordaron, ese día él renunciaría, y cuando llegó todo era un desastre, pero un gran genio logró salvarlo. Tragándose su orgullo otra vez, agradeció a todos los del parque diciendo que no lo hubiera conseguido solo, y para terminar les cuenta que la venta
venta de la zona sur se realizó con éxito. La zona fue comprada por Walmart, una famosa cadena de supermercados. Con eso aseguraba que los clientes nunca les falten y tendrán tantos visitantes como los que necesiten. Y a lo lejos alcanzó a ver al empresario, por lo que fue a buscarlo, y el empresario lo recibió con aplausos, ya que él no esperaba menos del héroe elegido por el oráculo, y Kanye se pone en guardia al oír eso, por lo que él revela saber lo de sus poderes, y aunque haya salvado la situación por ahora, el ánimos de la princesa debe estar siendo drenado, ya que solo están a 30 minutos de medianoche, o sea que ella perderá todos sus recuerdos, y al final él solo se encontró con un rayo de esperanza para perseguirlo, así que desapareciendo en la niebla, él cree que se trata del mago que hechizó a la Tifa. Aún así Kanye intenta buscarlo, pero se les terminó escapando, y ya a la medianoche están a pocos minutos de que la princesa pierda la memoria, por lo que la Tifa empezó a despedirse, comenzando con Sento, pidiendo que la ayude nuevamente como siempre lo hace. Luego de Mofle, su tío, que no bebiera demasiado, y aunque ella quiso mostrarse fuerte hasta el último momento, al final se queda con Kanye, a quien le agradece por todo lo que hizo y termina quebrándose por completo, pidiendo que no quiere olvidarlo y tampoco quiere olvidar el año que pasó con todos, pero sobre todo no quiere olvidar el milagro que presenció. Lo único que pudo hacer Kanye fue abrazarla y afrontar la verdad, pero el tiempo pasó y llegó la medianoche. El árbol del lugar floreció marcando el presagio, así que Kanye llevó a la Tifa en sus brazos con los demás, y mientras lo hacía, ella despertó diciendo el nombre de Kanye, ya que ella lo recordaba y al parecer recordaba a todos, ya que el árbol que había en el jardín que absorbía Animus en los 3 meses absorbió tanto que pudo contrarrestar la maldición de la princesa. Así que con todo resuelto, Kanye abandona el lugar, pues ya no era su administrador. Sento se va a despedir de él y ambos intentan hacerse los desinteresados, pero no pueden dejar sus sentimientos de lado. Al final ninguno tuvo el valor de decir lo que quería, pero Kanye no podía quitarse de la cabeza los recuerdos que hizo en el parque. Una vez en su casa, su familiar le pregunta cómo le fue, contándole que renunció, y a ella se le hace raro puesto que desde que empezó a trabajar allí se le notaba mucho más feliz y alegre. Por eso al día siguiente regresó al parque, con la excusa de que si los dejaba la gente del parque sería floja y no harán las cosas como es debido, volviendo a ponerse su uniforme y asumiendo el cargo de administrador nuevamente, poniendo muy feliz a Sento y a la Tifa, para así dirigirse a la entrada y dar la bienvenida a los nuevos visitantes del parque. Y hasta aquí llegaría este resumen. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido este video o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.